La Biblia, como una fuente inigualable de narrativas y enseñanzas, presenta historias que exploran la complejidad de la experiencia humana y moral. Uno de estos relatos es el de las hijas de Lot, un episodio intrigante en el que se entrelazan cuestiones de supervivencia, moralidad y la relación entre el ser humano y lo divino. A través de este video, analizaremos la historia de las hijas de Lot, tal como se presenta en la Biblia, examinando su contexto, sus acciones y las lecciones éticas y espirituales que podemos extraer de este relato. El relato de las hijas de Lot se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en los capítulos 19 y 20. Lot era sobrino de Abraham y vivía en la ciudad de Sodoma, una ciudad caracterizada por su corrupción y maldad. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, debido a su iniquidad, Lot y su familia fueron advertidos por ángeles divinos sobre la inminente catástrofe y se les instó a huir sin mirar atrás. Esta advertencia es fundamental para comprender las decisiones que tomaron las hijas de Lot. En su huida, Lot y su familia buscaron refugio en la pequeña ciudad de Zoar. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció la instrucción divina de no mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal. Esto dejó a Lot y a sus hijas, solos y sin recursos, en una región devastada. Ante la aparente falta de esperanza y perspectivas, las hijas de Lot enfrentaron un dilema moral y existencial. Ante la desesperación y la creencia de que no había otros sobrevivientes en la tierra, las hijas de Lot idearon un plan drástico. Decidieron embriagar a su padre y, en su estado de ebriedad, acostarse con él para asegurar su descendencia. Argumentaron que era necesario preservar la línea familiar y mantenerla viva. El resultado fue el nacimiento de dos hijos, Moab y Ben-Ammi, ancestros de las naciones homónimas. La historia de las hijas de Lot plantea una serie de dilemas éticos y espirituales. Por un lado, el acto de las hijas desafía las normas morales y legales, lo que nos lleva a cuestionar si el fin justifica los medios, incluso en situaciones extremas de supervivencia. Por otro lado, la historia resalta la complejidad de las decisiones humanas en tiempos de crisis y la capacidad de adaptación ante circunstancias excepcionales. Desde una perspectiva espiritual, esta historia plantea interrogantes sobre la relación entre la fe y la acción. Si bien las hijas de Lot tomaron medidas para garantizar su descendencia, el relato no hace referencia a si buscaron la guía divina antes de tomar su decisión. Esto suscita la pregunta de si la confianza en Dios y en su provisión hubiera llevado a un desenlace diferente y menos controvertido. El relato de las hijas de Lot culmina con el nacimiento de dos hijos, Moab y Ben-Ammi, que se convirtieron en los progenitores de los moabitas y amonitas. La historia sirve como un recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso en circunstancias extremas, pueden tener consecuencias duraderas y moldear el curso de la historia y la identidad de futuras generaciones. Al examinar esta historia desde una perspectiva contemporánea, nos enfrentamos a dilemas éticos y morales similares. La preservación de valores y principios, en tiempos de adversidad, sigue siendo un desafío que enfrentamos en nuestras vidas diarias. La historia de las hijas de Lot nos recuerda la importancia de la reflexión, la consulta y la confianza en la guía divina al tomar decisiones difíciles. A pesar de las decisiones inusuales tomadas por las hijas de Lot, la historia de su descendencia no termina ahí. La Biblia relata cómo Moab y Amón, los descendientes de las hijas de Lot, eventualmente se convirtieron en naciones establecidas. Más adelante en las Escrituras, vemos que Ruth, una moabita,
juega un papel significativo en la historia de la redención. La historia de Ruth, una mujer que muestra devoción y lealtad, contrasta con las decisiones de las hijas de Lot. Esto ilustra cómo, a pesar de las acciones pasadas, la redención y la gracia divina pueden prevalecer a lo largo de las generaciones. Es importante analizar el relato de las hijas de Lot a la luz de su contexto cultural y moral. En la antigüedad, las normas morales y las circunstancias eran muy diferentes de las actuales. La urgencia de preservar la descendencia era fundamental para asegurar la continuidad de una familia y de una tribu. Aunque las acciones de las hijas de Lot pueden parecer incomprensibles en la sociedad actual, es crucial reconocer que sus elecciones estaban influenciadas por su contexto cultural y las circunstancias extremas en las que se encontraban. El relato de las hijas de Lot también nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a cuestionar nuestros juicios morales. En lugar de condenar a las hijas de Lot de manera simplista, podemos intentar entender las complejidades de su situación y las motivaciones detrás de sus decisiones. Al hacerlo, reconocemos la importancia de considerar el contexto histórico y cultural al analizar relatos bíblicos y entender cómo los valores y las circunstancias han evolucionado a lo largo del tiempo. Finalmente, la historia de las hijas de Lot también resalta la importancia de la gracia de Dios y la posibilidad de la redención. A pesar de las decisiones cuestionables tomadas por estas mujeres, Dios siguió trabajando a través de las generaciones para lograr su propósito redentor. La historia de Ruth y la inclusión de las naciones moabitas en la historia de la salvación muestran que Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para la gracia y la restauración. La historia de las hijas de Lot nos lleva a adentrarnos en un relato complejo y lleno de matices, en el cual convergen circunstancias extremas, valores culturales antiguos y la gracia de Dios. Aunque sus decisiones pueden parecer desconcertantes a primera vista, al examinar su historia con una mirada comprensiva, reconocemos que es una ventana hacia la realidad de la antigüedad y las tensiones que surgieron en momentos de crisis. Este relato nos recuerda que cada historia bíblica tiene un contexto único que debemos considerar antes de emitir juicios apresurados. Las hijas de Lot enfrentaron una situación extraordinaria y desesperada, y sus acciones reflejaron un deseo innato de preservar su linaje en circunstancias extremas. Aunque sus elecciones son difíciles de reconciliar con nuestras normas actuales, nos recuerdan que la moralidad no es una constante inmutable a lo largo de la historia. El relato también nos revela la capacidad de Dios para redimir incluso las situaciones más complicadas. A pesar de las elecciones de las hijas de Lot, la historia de Ruth nos muestra cómo Dios puede obrar a través de generaciones para cumplir sus propósitos redentores. La gracia divina trasciende nuestras faltas y errores y es capaz de transformar incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades de restauración. En última instancia, la historia de las hijas de Lot nos invita a una reflexión más profunda sobre la moralidad, la cultura y la redención. Nos enseña a ser cautelosos al juzgar a personajes bíblicos desde una perspectiva contemporánea y a considerar el contexto en el que vivieron. Al abordar esta historia, con una mente abierta y un corazón compasivo, podemos encontrar lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la necesidad de la gracia divina y la capacidad de Dios para obrar, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. A medida que continuamos explorando las historias bíblicas, te invitamos a mantener una mente abierta y a profundizar en la riqueza de la palabra de Dios. Si te ha resultado interesante este análisis,
te animamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Gracias por unirte a nosotros y hasta la próxima. Dios te bendiga.